Hola, yo soy María Verónica Kirpa, estudiante de tercer año de medicina y en este video les voy a hablar del lenguaje, la semiología. El lenguaje se define como la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y pensamientos por medio de las palabras. Todas las estructuras asociadas a la formación de las palabras son estructuras que han ido evolucionando debido a la adaptación normal en el ser humano, ya que el lenguaje es la principal medio de comunicación. Las redes neuronales que se asocian al lenguaje se distribuyen en ambos hemisferios, pero particularmente en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas diestras y en el 60% de los zurdos. Aquí vemos en esta imagen áreas anatómicas del lenguaje, vemos el área de Broca, que se encuentra en la corteza motora y está conectada con los núcleos motores del tracto cerebral, entonces participa en la producción del habla. También está asociado con mecanismos para coordinar sonidos, para coordinar la secuencia de las contracciones musculares necesarias para que se puedan producir los sonidos. Y también está asociada con la habilidad para pensar cuáles serían las palabras correctas. También tenemos el área de Wernicke. El área de Wernicke está más asociada con la comprensión del lenguaje. Vemos en esta imagen cómo se ve el fascículo arcuato, cómo conecta a ambas áreas, el área de Broca con el área de Wernicke, es decir, conecta tanto la expresión del lenguaje como la comprensión del lenguaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión en este fascículo arcuato, vamos a ver, por ejemplo, una alteración en la repetición, ya que se altera tanto la expresión como la comprensión del lenguaje. Para poder evaluar el lenguaje tenemos que tomar en cuenta o conocer ciertos conceptos, como por ejemplo el habla, que es la articulación de la palabra, es la formación de palabras por el uso de estructuras neuromusculares especiales. Y una alteración del habla es la disartria, que sería la incapacidad de articular adecuadamente las palabras debido a un deterioro neuromuscular en los sitios que tienen como función la articulación del habla, de las palabras, como por ejemplo la lengua, los labios, la orofaringe. El lenguaje es la interpretación cerebral de mensajes o su conversación de este a través de la escucha, la lectura, el habla o la escritura. Otro concepto muy importante es la afasia, que es la pérdida de la capacidad del lenguaje o de las habilidades lingüísticas adquiridas como resultado de una lesión cerebral. Un concepto más amplio o sencillo sería un trastorno parcial o la pérdida de la expresión por medio del habla, la escritura o los signos o la comprensión del lenguaje hablado o escrito debido a una lesión en los centros cerebrales correspondientes. Podemos tener una afasia cuando hay una lesión en el área de Broca, una afasia de Broca, o si la lesión es en el área de Wernicke, una afasia de Wernicke. Hay muchas maneras de clasificar la afasia, pero las maneras más generales son estas tres. La afasia receptiva o sensorial, que es cuando se pierde la capacidad de interpretar las palabras. La afasia motora o expresiva, que es cuando hay una lesión o cuando hay una incapacidad de convertir los pensamientos en las palabras. Y la afasia mixta o global, que es cuando se pierde, cuando hay una alteración de los dos, ambos procesos, la combinación de ambos procesos, de tanto la pérdida de la comprensión como la expresión adecuada del lenguaje. Cuando vamos a explorar el lenguaje tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo el paciente, su cultura, su grado de instrucción, y su evaluación requiere que el paciente tenga un nivel de conciencia normal y una función sensorial normal. En esto se refiere a que no sea sordo, ciego, mudo o tenga algún déficit intelectual congénito. Para evaluar el lenguaje, explorar el lenguaje, tenemos que evaluar 4 aspectos: la expresión oral, la comprensión, la expresión y comprensión en el lenguaje escrito y evaluar el cálculo. En la expresión oral, esta se hace primero evaluando la capacidad de hablar de manera fluida. Esto lo vamos a evaluar cuando hacemos la entrevista normal, cuando llega el paciente y le preguntamos su nombre, su edad, su dirección.
y habla de manera espontánea o manera fluida. Hay una disminución en la expresión oral en el caso de una afasia de Broca. Capacidad de repetición: se observa con qué facilidad la persona repite las palabras o frases cuando se le pide que lo haga. Y hay una alteración en el caso de una afasia expresiva. La capacidad de nombrar también se evalúa. Se le señala al paciente un objeto y se le pide que lo nombre. Esta capacidad se altera tanto en las fasias expresivas como en las fasias receptivas. Cuando vamos a evaluar la expresión oral, tenemos que ver varias cosas: la facilidad o el grado de dificultad de la producción verbal, la cantidad de fonemas o de palabras emitidas en una unidad de tiempo. Lo normal es que en una conversación normal un adulto emita de 100 a 160 palabras por minuto, y en una conversación sin reflexionar puede decir desde 300 a 400 palabras por minuto. Si esto se encuentra entre los rangos normales, decimos que hay una conversación fluida, y si está disminuido el número de palabras por minuto, se dice que es una expresión oral no fluida. También vemos la calidad semántica de las palabras utilizadas, es decir, si usa sustantivos, si usa verbos, la organización sintáctica de las palabras y de las frases a elaborar de acuerdo con las reglas gramaticales, es decir, se utiliza partículas gramaticales como conjunciones, preposiciones, los artículos como el, la, los artículos de género, los artículos números, y la justeza de los tiempos verbales. Si hay una alteración, se conoce como agramatismo. La existencia de trastornos paréticos o apráxicos de los músculos faciolingüofaringolaringios que pueden distorsionar la emisión oral, es decir, disartria, y se ve en trastornos del sistema piramidal que afectan tanto la primera, o sea, puede afectar la primera neurona, la segunda neurona o ambas, o trastornos extrapiramidales como el Parkinson, cerebelosas, en alteraciones de los nervios periféricos, en los pares craneales involucrados con la articulación de las palabras. También vamos a tomar en cuenta el timbre y la melodía de la producción oral. Esto se conoce como prosodia lingüística, y una alteración se conoce como disprosodia o aprosodia. Luego vamos a evaluar la comprensión del lenguaje. Primero, determinar si la persona entiende haciéndole preguntas abiertas simples. Como ya les había comentado, esto se evalúa durante el interrogatorio normal. Vamos a ver si el paciente entiende cuando le haces preguntas simples, como por ejemplo su nombre, su edad, su dirección. Y es muy común que esto se vea alterado en la fase de Wernicke. Consecutivamente se le hace preguntas de terminación cerrada, es decir, preguntas que se respondan con sí o no, y se ve alterado en la fase receptiva. Se determina la capacidad de seguir orientaciones simples. Se le pide a la persona que cumpla una orden simple, como tocarse la nariz, como señalar un objeto. Luego, el explorador nombra un objeto y le pide que el sujeto lo señale. Esto se puede ver afectado en la fascia motora, en la fascia de Broca, y si vemos que el paciente no señala el objeto porque no puede comprender o no puede entender qué se le está pidiendo, estamos en una afasia receptiva. Luego vamos a evaluar el lenguaje escrito, tanto la expresión como la comprensión. En la expresión del lenguaje tenemos dos ejercicios: el ejercicio de escritura simple, que se le va a pedir que escriba una palabra como su nombre, su dirección, y se altera en los casos de afasia expresiva. En los casos de afasia expresiva el lenguaje escrito es muy pobre. Y luego un ejercicio de escritura complejo, como hacer un párrafo corto. En el caso de la afasia receptiva vemos que los pacientes pueden escribir, pero el texto o los párrafos en sí no tienen sentido en conjunto. ¿Qué alteraciones podemos ver? Podemos ver la disgrafia, que es la dificultad de la escritura por dificultades paréticas, disinéticas, distónicas, de coordinación, sensitivas o musculoesqueléticas.
Y la agrafia es cuando hay una alteración grave o una incapacidad de la expresión escrita en ausencia de las dificultades que les comenté en la digrafia. Luego vamos a evaluar la comprensión escrita. Se evalúa de forma, primero haciendo una lectura y reconocimiento de letras, luego un deletreo, se le pide que deletree las palabras escritas y la comprensión de órdenes escritas y su ejecución. Las alteraciones que podemos ver son la alexia, que es la alteración o imposibilidad para la lectura, y la dislexia es un término que se utiliza en aquellos casos en los que existe una evidente dificultad para la adquisición de la lectura. Cuando vamos a explorar la lectura, el lenguaje escrito, tenemos que tomar en cuenta el grado de instrucción, el grado de educación que tiene el paciente. Y si vemos que hay una disminución de lo que ya anteriormente el paciente conocía. Y también que en algunos casos particulares es necesario explorar la posibilidad de la lectura en hemicampos visuales homólogos, ya que puede estar afectado solo uno de ellos. En este caso se denomina hemialexia y recae particularmente en los hemicampos homónomos izquierdos, en el caso de los pacientes diestros, y como ya les había comentado, también en el 60% de los pacientes zurdos. Y por último, vamos a explorar el cálculo. Primero se le hace contar al paciente de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante una serie de dígitos, como por ejemplo que cuente del 1 al 30, del 20 al 30 y viceversa, del 30 al 20. Luego se le pide que escriba cifras de complejidad creciente, o sea, cifras simples y después cifras más altas, y luego que las lea. Después trasladar cifras de un código numérico a un código verbal y viceversa, como vemos en el ejemplo, 7 igual 7, 9 igual 9. Y escribir y leer símbolos matemáticos como el símbolo la suma, resta, el símbolo igual a. Ejecutar mentalmente cálculos simples y luego ejecutar cálculos simples y complejos de forma escrita. Igual que en la lectura, tenemos que tomar en cuenta cuál es el nivel de instrucción del paciente y si hay una pérdida de lo que ya anteriormente el paciente conocía. La reducción o pérdida de las habilidades aritméticas personales adquiridas y previamente indemnes se denomina acalculia. La acalculia puede ser primaria si es solamente hay un déficit en esta área, en el área del cálculo, o secundaria cuando está acompañada de afasia, alexia, amnosia visoespacial. Esto sería toda la exploración del lenguaje. Muchas gracias.